hikikomori, ¿no? Sí, hikikomori. Ya estaba en el anterior libro mío, Diario Voluble, y el hikikomori son este millón de jóvenes japoneses que duermen de día y de noche, están encerrados en sus habitaciones con los ordenadores y que no salen a la calle nunca, que están ocultos por sus familias y que yo entiendo que remiten a un mundo del futuro, es decir, a un mundo en el que la comunicación digital se puede imponer bastante sobre la comunicación que hemos conocido hasta ahora, más física. De todos modos, en el caso concreto de los hikikomoris, hay que decir que están solamente en Japón actualmente. Son algo así como los hombres aquellos ocultos que había después de la guerra en España, ¿no? Es decir, que algunos estaban ocultos en armarios, en sótanos, hacen una vida que no conoce la luz. Ellos están escondidos, en realidad porque temen la excesiva competitividad que hay en el mundo laboral japonés. Y las familias, las familias en realidad están como avergonzadas de estos hijos que no se mueven de las casas, los tienen ocultan a los vecinos que tienen un hikikomori en casa. Es desde luego un fenómeno, iba a decir que no tiene casi nada que ver con mi libro, pero sí que lo tiene que ver porque el personaje central lleva una vida de hikikomori al comienzo, el editor retirado, que lleva esta vida de hikikomori, digamos, de fanático del ordenador. El fenómeno por es japonés, digamos. Se extenderá al resto del mundo posiblemente, pero está en función sobre todo de este problema laboral de competitividad que tienen. Da un poco de miedo, es decir, da un poco de miedo el personaje que se comunica con otros en el ordenador de noche, que en algunas ocasiones imagino que del propio ordenador salen estos fantasmas que aparecen en sus ordenadores, que de hecho aquí en la novela hay una referencia a que esto está a punto de ocurrirle al personaje central. Hay películas japonesas que algunos de vosotros conoceréis, pues, que hablan ya de estos fantasmas que están viviendo en el ordenador, que tienen vida propia y que entran en las casas también. En fin, está bien que hayamos empezado por aquí. Está bien que hayamos empezado, porque el libro es muy difícil debido a la cantidad de centros que tiene. Siempre que estaba escribiendo libros, siempre pensaba que el centro que había encontrado ya el centro del libro y que el resto del libro se acomodaría a ese centro. Pero el centro se iba desplazando y se desplaza tanto que el centro al final del libro está al final. Y bien, está bien, es difícil entrar por un lado o por el otro y hemos entrado por el lado de los ordenadores y de la vida de noche. Curiosamente hemos entrado por el lado de los ordenadores a una novela que, entre otras muchas cosas, es una superposición de funerales. Está el funeral de la galaxia Gutenberg, el fin de la letra impresa, y al mismo tiempo coincide, más por voluntad que por accidente, como sucede casi todo en la vida, por parte del personaje de Samuel Riva, de la obligación de presentarse en un funeral al que nadie le ha invitado, que es el funeral del propio Joyce, el Bloomsday, el funeral del capítulo sexto de Ulises, y todos esos cortejos fúnebres curiosamente van creando una explosión de justo lo contrario, es decir, de una demostración, yo diría, difícil de reparar, del músculo más fuerte y más vivo de la escritura. Enrique nos enfrenta, y Samuel Riva se enfrenta a la muerte de la tinta sobre el blanco, y su manera de enfrentarse es haciendo, diría que justo, una demostración virulenta de la fuerza de la tinta sobre el blanco, que es dublinesca, que es un libro que, queriendo engañosamente, diría, porque Enrique no hace nada con buena intención, como ningún buen escritor, por otra parte, queriendo presentarnos la tristeza del fin de la escritura, lo que hace es devolvernos el caballo blanco de la escritura. Yo entendí que el editor
al querer celebrar en Dublín un funeral por la era de la imprenta y querer celebrarlo en concreto por lo que considera que es la cumbre de la era de la imprenta, que es el Ulises de Joyce, entendí que se equivocaba un poco, es decir, en realidad lo que quería celebrar en Dublín es un funeral por sí mismo. Y a medida que avanza el libro, el personaje se da cuenta de esto y acaba celebrando, en compañía de unos amigos que van con él a Dublín, acaba celebrando en realidad un funeral festivo, completamente cómico, que despista a la muerte de la era de la imprenta. Si la muerte llama a la puerta de los que están celebrando ese funeral, se encontrará con una gran fiesta y con algo que seguramente le sorprende tanto que decidirá volver otro día. También el libro desmiente un poco que haya una ruptura entre la era de la imprenta y la era digital. Se nos presenta como en los periódicos a veces se nos habla de una ruptura radical, como si empezara otro mundo. Yo creo que hay una continuidad entre una época y otra. La continuidad viene dada por el lenguaje, viene dada por la literatura en sí. Es decir, yo mismo lo he vivido en mi propia carne en los últimos 10 años. Hace 10 años filmé una película con mi amigo Ignacio Martínez de Pisón, que ignoro si está en la sala, anunció que vendría, pero está ausente. No pasa por revista aquí. Pero bueno. Y bien, hace 10 años, filmando con él en la puerta del Bauna, el bar de Juan de Sagarra, que sí está presente, estuvimos comentando, yo le dije, le juré y le perjuré que jamás utilizaría un ordenador. Y unos meses después ya había entrado un ordenador en mi casa, lo introdujo Pablo de Parma, aquí también presente, y me dijo, te han enviado un email. Me acuerdo que me dije, ¿quién me puede enviar un email si yo no tengo ordenador? Sí, pero tienes un email. No sé qué email fue, pero contesté y vi que era muy sencillo porque se utilizaba también el teclado. Y el teclado me engañó y me llevó, al ver que era igual que la máquina eléctrica, me llevó hacia la idea de que era fácil, sencillo. Luego recibí muchos emails. En los primeros días recibía emails continuamente. De modo que poco a poco fui entrando en el mundo digital. Llegué a recibir, porque en esa época recibí un premio en Venezuela, recibí un email de Fidel Castro, que fue para mí lo que me llevó al mundo digital directamente, porque mi entusiasmo ante este email fue tan grande de saber que podía contestar a Fidel Castro que llegué incluso a cometer el error de contestar. Sí, de contestar, incluso de decir algo, utilizar la palabra fraternal refiriéndome al pueblo cubano. Un loco de entusiasmo ante la cantidad de emails que recibía. He vivido en mi propia carne el curso de la historia del traspaso de la era de la imprenta a la era digital, y lo que cuenta es lo que se escribe, lo que cuenta es que permanezca la escritura. Será un formato, será otro. Si hubiéramos vivido en una era digital hasta hace unos 10 años y hubiéramos descubierto el libro ahora, como sería un éxito enorme de ventas, todo el mundo querría comprar el libro porque sería una moda y se verían las grandes ventajas que tiene. Es al revés, pero algún día volverá la historia a invertirse así. Pero no soy ni nostálgico de una época ni de otra, es decir, creo que lo que cuenta es el mensaje, lo que se dice, el texto, y si se puede o no comunicar. En fin, mientras exista comunicación existirá la literatura.